Sabemos que en el mercado, como decíamos, está bastante implementado que en general los 3 días el hormigón tiene el 40%, pero eso no siempre va a ser así. Esa condición estándar que existe en el mercado no la podemos aplicar por igual a todas las obras. ¿Cuáles serían los parámetros críticos, las líneas rojas a partir de las cuales esta regla estándar no la podemos aplicar? La primera tiene que ver con la mala respuesta del hormigón. Hemos visto ya anteriormente que un hormigón a 15 grados da una respuesta del 40% de 10 megapascales, pero si estamos a 5 grados, evidentemente la respuesta será distinta. Es decir, no podemos garantizar el 40% de resistencia siempre a los 3 días. Si la temperatura es inferior, deberemos modificar ese plazo y probablemente pase a 4 o 5 días, no mucho más allá, pero no podremos mantener las dos. Por otra parte, también hemos definido anteriormente que cómo controlábamos o hacíamos este cálculo, ¿no? Y decíamos que el cálculo de esta viga depende de las separaciones entre apoyos y de la carga que está gravitando sobre este elemento en este momento. Por tanto, si la separación entre puntales, entre sopandas, en lugar de ser 2 metros, pasa a ser 3-4 metros, o la carga que lleva asociada a este forjado se incrementa porque aparte de la carga normal de construcción aparecen otras cargas más de acopios, de máquinas o de otro tipo de elementos, evidentemente si cambian las condiciones de esta viga, cambiará su cálculo y por tanto la evaluación de la resistencia necesaria para controlar la fisuración. Por tanto, cuando varían estas condiciones, cuando varían estos parámetros, hay que recalcular la viga, no vale la receta estándar. Por otra parte, hay un tercer valor que nos hace tener en cuenta esta operación en valor más o menos crítico, que es el que tiene que ver con una pregunta que os podríamos hacer. Para este efecto, ¿qué creéis que es más crítico? ¿Descimbrar una viga de canto con una carga muy elevada o descimbrar una lámina de forjado muy delgada? Para responder a esta pregunta, conviene tener en cuenta que ya hemos visto que en la fórmula de la flexión lo que nos determina la resistencia a flexotracción es el momento dividido por la inercia. Cuando estamos descimbrando una viga de canto con una inercia muy elevada, nos va a dar una resistencia a flexotracción muy baja. Las jácenas de canto y de cantos importantes van muy sobradas para este efecto. En cambio, querer descimbrar una lámina muy delgada, que sería un forjado de 8, 10, 12 centímetros, sí que nos podría dar o exigir resistencias a flexotracción superiores. Por tanto, siempre será más crítico las láminas delgadas que las jácenas de canto. Un forjado de 20 no es una lámina delgada. Deberíamos ir a espesores menores para que tengan influencia sobre este parámetro. Por tanto, teniendo claras estas líneas rojas y hasta cuándo podemos aplicar o no ese criterio estándar de mercado, deberíamos controlar todos los parámetros para garantizar esta justificación. Para justificar un desencofrado total, el parámetro a utilizar es distinto y tiene que ver con, en el momento de ese descimbrado total, cuál va a ser la carga actuante que voy a tener en el forjado relacionada con la carga de diseño que yo tengo de ese elemento. Entonces, ¿qué nos encontramos? Es decir, siempre para evaluar ese descimbrado hay que analizar cuál es la carga actuante. La carga actuante que vamos a tener es la correspondiente a un solo forjado, porque cuando estamos decidiendo esta operación, este forjado está solo, no tiene otros forjados encima y por tanto habrá que analizar cuál es su carga. La pregunta que nos podríamos hacer es si está asumido con carácter estándar que esto se puede hacer con el 65 o el 70% de resistencia, ¿cómo es que yo puedo descimbrar un forjado totalmente sin que tenga el 100% de la resistencia? De hecho, hay técnicos, hay direcciones de obra que no nos dejan, que no nos permiten hacer eso. Vamos a intentar explicar de dónde viene esa relación.
Pensar que cuando se diseña una estructura, la carga de diseño que tú evalúas contiene el peso propio de la estructura más una serie de cargas derivadas de lo que va a tener que soportar este forjado cuando esté acabado y cuando estemos usando el edificio en condiciones de servicio. Por tanto, la carga de diseño, además del peso propio, incluye el peso del pavimento, el peso de la tabiquería, la sobrecarga de uso que va a necesitar ese edificio de acuerdo a cómo lo vamos a utilizar, y por tanto su carga de diseño tiene un valor más alto que el del peso propio. Cuando nosotros estamos construyendo el edificio, ¿qué carga actuante vamos a tener encima de él? La derivada del peso propio más las cargas de construcción, que hemos visto que como mínimo son de 1,5 kN metro cuadrado. Valor más inferior que el mínimo que suman las cargas muertas, permanentes y sobrecargas de uso. Por tanto, la carga actuante habitualmente va a ser menor sobre ese forjado que su carga de diseño. Es decir, nosotros para poder aceptar este descimbrado total necesitaríamos tener el 100% de resistencia del forjado si encima de él, como carga actuante, tuviéramos el 100% de la carga de diseño. Si la carga de construcción que tengo tiene un valor más pequeño, podemos establecer un porcentaje reductor. Por tanto, no es necesario que tengamos el 100% de la resistencia si es que no tenemos el 100% de la carga. Si en el momento de descimbrado hubiera el 100% de la carga, deberíamos esperarnos a tener el 100%. Pero podría ser que tuviéramos incluso, antes de su maduración final, que tuviéramos una carga superior. Y por tanto, no solamente no podríamos descimbrar, sino que deberíamos reforzar todo ese apuntalamiento. Por tanto, siempre todos los autores coinciden en que la justificación de este descimbrado va en relación de la carga actuante a su carga de diseño. Y este es un parámetro fundamental. Una vez establecido cuál es ese porcentaje de reducción, el que sea, estableceremos cuál es la resistencia a compresión necesaria para poder hacer este descimbrado. Es importante también ver que cuando se justifica un determinado descimbrado, lo que se da es cuál es el valor de resistencia a compresión necesaria en el hormigón para soportar esta situación. Ese valor de resistencia es el dato importante. La evaluación de que a qué plazo obtenemos va a depender del resultado de las probetas o de la comparativa con la madurometría. Y aquí vemos las tablas que utilizamos para la madurometría. Pero en cualquier caso, es importante entender que una cosa es la determinación de la resistencia y otra es el plazo para obtenerla. Y el plazo puede ser distinto para cada obra, porque el hormigón que se suministra también tiene características distintas.